Bueno, el tema que vamos a tratar hoy en particular tiene que ver con las inundaciones, que la semana pasada no lo pudimos tocar porque evidentemente tocó el 1 de abril y las inundaciones se llevaron a cabo el día 2 de abril, justo en el aniversario de Malvinas. Estas cuestiones que son previsibles, pero que no se han concretado a través de los años, sea por irresponsabilidad política, sea por irresponsabilidad de inversiones, sea porque los políticos o los gobernantes no tienen la idea de cómo orientar, ¿no es cierto?, a las obras públicas que se deben realizar en beneficio de la ciudadanía. Mucho por corrupción, mucho tiene que ver por delirios, mucho tiene que ver por irresponsabilidad. La única verdad es que llovieron más de 200 milímetros, se inundó la capital federal, o por lo menos varios barrios, y fue una tragedia en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Todo eso ha causado, según datos oficiales, 51 muertos, pero, según el gobernador, puede haber 37 muertos más. Pero según otras estadísticas policiales dice que puede haber más de 330 muertos. Como vemos, la Argentina nunca se manejan ni números concretos ni realidades. Todas son suposiciones. Cuando algunos dicen que el número es más alto, es porque los datos oficiales hay algo de mentira. O los datos oficiales no coinciden con los datos que realmente están ocurriendo acá en la Argentina. El tema de corrupción es un tema que es una política cotidiana en la Argentina del hoy. La corrupción a todos los niveles. La corrupción significa el no hacer ni siquiera las inversiones ni prever lo que pueda ocurrir en la Argentina. Lo hemos visto en 11 con 51 muertos, lo vemos con 52 supuestamente muertos según la estadística de la provincia de Buenos Aires en La Plata con la inundación, y tantos miles y miles y miles de muertos que ocurren todos los años en la Argentina por causa de la inseguridad, por causa de fallas, por las propias obras que faltan, por la forma en la cual la gente se conduce, por los problemas viales que existen en la Argentina. O sea que todo eso es una moneda corriente en la Argentina relacionada a la corrupción, al mal gasto de los fondos públicos. Hace no mucho tiempo, el 18 de mayo del 2008, si nos puede poner el director esta placa, Clarín había publicado que había obras graves que había que hacerse, según dicen, acá lo publicó un amigo que lo tenemos aquí presente, sobre si se hacen obras urgentes en el Gran La Plata, si no, la ciudad quedará bajo el agua. Eso lo publica Clarín el 18 de mayo del 2008, o sea que Clarín ya estaba tan adelantado en lo que podía llegar a ocurrir como cualquiera lógica que ha trabajado en el tema hidráulico en la Argentina. Así que todos estos temas y un poquito más vamos a tocarlos con el ingeniero Leonardo Castellino, ingeniero civil, ingeniero hidráulico por lo menos en sus inicios, y vamos a develar un poquito de todo esto, los fondos que hay, cómo salimos de este tema y por supuesto la falta de previsión, que es una constante en la Argentina. Así que Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Leonardo, hemos visto el drama que ocurrió. Has estado el viernes pasado en el programa que emite este canal TV1 con El Espejo. Sé que has desarrollado una serie de puntos. Hubo más críticas políticas que otra cosa. Yo quisiera que me dijeras cómo se dan estas cuestiones. ¿Es porque la naturaleza nos ha castigado así accidentalmente y entonces nos agarró desprevenidos? ¿O había planificación en los últimos 40 años que se supone que una ciudad que va creciendo tiene que tener obras de infraestructura para proteger ese desarrollo de crecimiento? ¿Cómo lo ven ustedes como ingenieros? Sí, yo creo que vos dijiste ahí la ciudad que va creciendo. En realidad es las ciudades que van creciendo. Buenos Aires. Porque, ¿qué pasa? Buenos Aires, lo que llueve, que se inunde o no la capital federal, no es solamente lo que llueve, porque podrías techar la capital federal y no llueve más, no se inunda. Claro, pero Buenos Aires recibe el agua de toda una cuenca grandísima, que es el Matanza, Riachuelo, el Maldonado, en fin. Entonces, yo al principio, acá hay mezcladas varias cosas, la historia, la ingeniería y la política, ¿no?
Ni bien cayó el primer chaparrón, vi por ahí algunos periodistas o funcionarios contentos porque iban a poder pegarle al gobierno de la ciudad. Después el agua los tapó. Y no es un problema de la ciudad, aunque el agua, se hubiera inundado únicamente en Capital. Y yo no es poder defender a un gobierno de otro porque no soy ni empleado de la municipalidad, ni afiliado a ningún partido político. Ahora, una obra hidráulica, porque yo escuchaba a periodistas que decían, mismo ayer o antes de ayer, dice, no se vayan que después del corte vamos a ir al arroyo no sé cuánto, dice, le vamos a decir por qué se inundó y qué es lo que hay que hacer. Bueno, que cierren la uva. Claro. ¿Para qué tenemos facultad de ingeniería? Claro, las obras hidráulicas tienen mucha complejidad. Una de las cosas que se usa para diseñar una obra hidráulica es la estadística. Que la estadística no es solamente cuántos votos vas a sacar en las próximas elecciones, sirve para otras cosas. Entre ellos para determinar fenómenos meteorológicos como puede ser el viento, la lluvia, etc. Después está, de las estadísticas esas se sacan muchos valores. Por ejemplo, el periodo de recurrencia es qué lluvia o qué viento tenés que tomar para el cálculo de determinada estructura, que además depende del tipo de estructura, etcétera. Para hacer una cosa más sencilla, pondría la del viento. Si vos querés calcular, por ejemplo, para que carteles, un cartel vial, no tiene mucha importancia que se rompa un cartel vial. Entonces puedes tomar un periodo de recurrencia menor. Decir, bueno, está bien. Si hay un viento determinado, una vez por año cambio 2 carteles en la ruta y ya está. Ahora, si vas a calcular un edificio, no podés tomar la misma recurrencia, porque no es que se cayó el edificio, ya está. La catástrofe es mucho mayor. En la parte hidráulica también pasa lo mismo, porque si vos querés calcular, por ejemplo, cómo desagotar un patio, bueno, tomás una recurrencia, una lluvia que tenga una recurrencia. La recurrencia es cada cuánto tiempo se produce una determinada lluvia. Entonces tomás una lluvia, por ejemplo, un periodo de recurrencia de un año, porque bueno, una vez al año se te va a inundar un poquito el patio. Ahora, si querés hacer un pueblo, tomás a lo mejor 2 años o 5, depende del tamaño del pueblo. Una ciudad a lo mejor tomás 10, 20 o 50 años, y un dique o una represa hidroeléctrica a lo mejor tomás 1000 años o 10.000 años. Y eso no quiere decir que se vaya a producir dentro de 1000 años, se puede producir en el periodo, puede ser dentro de 10 años. Entonces yo creo que la lluvia esta fue una lluvia, no sé exactamente, yo no miré las estadísticas, pero a lo mejor una lluvia que se produce cada 100 años. Bueno, justo se produjo el 2 de abril. Además, no es simplemente decir, bueno, a ver cuál es la lluvia, porque esa lluvia depende, la lluvia que tengas, tipo que tengas que tomar, depende de muchas cosas, la superficie de la cuenca, el tiempo de concentración, o sea que es cuánto tarda el agua en llegar desde el extremo de la cuenca hasta el punto donde vos querés calcular, que a su vez eso depende de otros factores. Si el suelo es más impermeable, si más impermeable, cómo es la superficie, si es más lisa, menos lisa, qué pendiente tiene. Entonces de ahí podés determinar, analizando todos esos factores, podés analizar cuánto es el tiempo de recurrencia, qué lluvia tenés que tomar en milímetros por hora o por minuto o por lo que sea. Y esas son todas cosas que van variando con el tiempo, porque hay más edificación, en las calles en vez de ser de tierra son pavimentadas, incluso hay conductos, entonces el agua llega más rápido, hay una serie de factores que hay que, digamos, estudiar cuando vas a hacer un proyecto. Hacer un proyecto de eso lleva meses o años incluso. Yo escuché por ahí decir que no, dentro de 45 días vamos a licitar las obras. ¿Qué obras van a licitar? Van a licitar para hacer el proyecto dentro de 45 días. Porque un proyecto de eso lleva mucho tiempo analizarlo. Y la obra
a lo mejor lleva décadas hacerla. Claro. Y ese es uno de los inconvenientes, porque ¿qué pasa? A un gobierno determinado no le conviene que yo arreglar una plaza o cortar la cinta de Emparchar. algo que se vea y no hacer una obra que la va a inaugurar a lo mejor dentro de 5 periodos presidenciales que no se sabe quién va a estar. Y después el otro factor que hay, para mí, no sé, yo creo que en Argentina hay muy buen nivel profesional, y eso yo te lo puedo asegurar. Yo en el estudio mío a veces venían chicos alemanes a estudiar y yo decía, uy, a ver si no tenemos nada que envidiarle, por lo menos en la rama de ingeniería mía, la parte vial y parte hidráulica, no tenemos nada que envidiarle. Hay muy buenos técnicos, las universidades lo mismo, a pesar de que dicen que el nivel, yo ahora no estoy en la universidad, dicen que ha bajado un poco el nivel, en fin. Pero se ha desarmado un poco lo que es la ingeniería, me parece. Por ejemplo, Cavallo suprimió el Ministerio de Obras Públicas. Yo el otro día me equivoqué en el programa, dije Ministerio de Economía, no, el Ministerio de Obras Públicas lo sacó. Que lo absorbió el Ministerio de Infraestructura de debido. Sí, no, bueno, primero el de Economía. Entonces, claro, hacían los proyectos, lo hacía un abogado, un contador, por poco nos ponían un kinesiólogo que hiciera un proyecto. Inclusive no solamente en el Ministerio de Economía, porque había 50 organismos, no sé, oficinas, el BID, el PIDE, en cada distribuidas por toda la ciudad había un organismo haciendo algún proyecto, inclusive sin coordinarse entre ellos, porque yo he hecho proyectos viales y después me enteré que en la oficina que yo a 3 cuadras había otra oficina haciendo el mismo proyecto que yo, y encima era un proyecto que ya lo había hecho otro antes, o sea. Ahora, la Argentina tenía previsto, o por lo menos se han presentado cientos de obras, supongo que en los últimos 40 años, de cosas que son necesarias y que son urgentes y que se han estudiado, inclusive las universidades han trabajado puntualmente en proyectos. ¿Qué pasa? ¿Hay un destetamiento entre los gobiernos y los estudiosos de determinadas materias que requieren obras para resolver temas como este evento? Mira, yo no estoy en el estado como para decirte un diagnóstico de cuál es el inconveniente. Yo lo que veo es que falta coordinación, porque, por ejemplo, yo hice un proyecto que gané por licitación con mi hermano, que era todo el proyecto de hacer dos vías rápidas en el Riachuelo con 5 puentes y el ordenamiento vial de toda la zona, ¿no? Nos llevó una tarea de coordinación grande con cada uno de los municipios porque es parte capital y parte. Entonces yo creo que para hacer una obra hidráulica, por ejemplo, para sanear el Riachuelo, toda la cuenca esa, se necesita poner de acuerdo a todos los gobiernos y a todos los técnicos, todos los componentes del proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Si tenés a alguien arriba que en vez de coordinarlo, los hace pelear a unos contra otros, bueno, estamos mal. ¿Qué es lo que pasa? Pero proyectos no han faltado, por ejemplo, para sanear cientos de temas. Yo no sé si están hechos los proyectos. A mí me parece que no están hechos los proyectos. Propuestas. Hay propuestas, qué sé yo. Bueno, mira, el primer proyecto, por ejemplo, para desagotar la provincia de Buenos Aires, para que no se inunde, lo hizo Huergo, que fue el primer ingeniero que se recibió en la UBA. Ahora, yo una vez escuché un político por televisión y el periodista le preguntó, dígame, dice, ¿por qué no mandan máquinas y hacen canales? Dice, sí, porque está inundado, no pueden ir las máquinas. Dice, y antes que se inundara, dice, bueno, antes no se había inundado. ¿Para qué mandar las máquinas? ¿Para qué mandar las máquinas? Entonces, eso es lo que pasa. Yo creo que nosotros acá vamos emparchando para el día de mañana. No se hace una política a largo plazo. No hay políticas de Estado, llamémoslo, en relación a las obras públicas. No, y a largo plazo. Yo incluso a veces lo comparo con el tema de historia. Los brasileros tienen una política de siglos. Bueno, vamos a llegar al Río de la Plata. Esa es la política de ellos. En cambio acá, viste,
nos desprendemos de Bolivia, ¿viste? Sí, sí. Nos peleamos con los paraguayos, ¿viste? No tenemos una política constante. Cada gobierno deshace lo que hizo el otro. Ahora decime una cosa. En estos temas que, bueno, ocurrió, como puede ocurrir, los Estados Unidos tiene tornados, Claro, tienen un clima más tiene un clima riguroso. muy hostil. Sí. Y la verdad que mucha gente sufre esos climas hostiles, pero también hay un Estado, sea provincial, municipal o federal, que se ocupa rápidamente de estos temas. Y que esas casas, la gente no queda a la intemperie, la gente no queda desamparada, hay ayuda general, pero ya hay una previsión, Sí. se prevé. ¿Argentina no tiene previsión? Mira, eso no sé decirte, me parece que somos más desorganizados nosotros. Por ejemplo, te podría poner como ejemplo la basura. Acá se quejan, no, porque el gobierno no levantó la basura. No, las calles están sucias, pero sí, tiene la culpa el gobierno, pero nosotros también tenemos la culpa. Somos parte del tema. Yo a veces paso por 11 después que levantan los puestos, eso, y parece un basural y vos has visto en televisión ahora, después de la lluvia, estaba la gente con un palo limpiando los sumideros. Yo, mira, cuando yo estuve trabajando en la Municipalidad de Matanza unos meses en el año 82, y se inundaba el Maldonado. Entonces, yo recibía quejas, recibía muchos vecinos, y decía, sí, se inunda a partir de que hicieron la autopista. Entonces yo digo, che, vamos a ver la autopista. Entonces nos metimos, y tenía una de las columnas de la autopista, que tiene un pilote que tiene como de 3 por 3 metros, adentro del conducto. Imagínate que eso le quita sección. El arroyo, el Maldonado, que ves todo lo que va abajo de la Juan P. Justo, tiene una losa donde está el pavimento, y después son todas columnas cada 3 o 4 metros, no me acuerdo el número. Son unas columnas, qué sé yo, de 30 por 30. Pero te puedo asegurar que tenían 1 metro o 1,5 metros de diámetro de los nylon que tenían pegado a la bolsa de nylon. ¿De qué eran las bolsas de nylon? Bolsas de nylon que la gente tira, o de basura, qué sé yo, lo que sea, y se van, con la corriente los lleva y se van pegando en las columnas. Entonces, lógicamente le quita sección. No es lo mismo en un conducto tener 4 columnas de 30 por 30 que tener 4 columnas de 1 metro de diámetro. Y después bueno, está el inconveniente del mantenimiento, porque eso habría que limpiarlo. Yo, incluso, no sé, me parece que sería partidario de hacer las obras a cielo abierto, porque es mucho más complicado limpiar un conducto que esté entubado que un conducto abierto. Eso requeriría ser como la ciudad de, qué sé yo, de Chicago, Córdoba, por ejemplo. Córdoba, que tiene que tener... O vos ves en Europa también, en Europa a lo mejor hay un canal y una calle de cada lado con puentes. El otro día escuché decir que, sí, no, el problema es que no entubaron el arroyo del Gato. El problema es que no hicieron nada en el arroyo del Gato, porque aunque no lo hubieran entubado, lo hubieran hecho como hay acá en el Tigre, hay unos cuantos canales revestidos de hormigón y no están entubados, están a cielo abierto. Y cuando hay que limpiarlos, va una máquina con una retroexcavadora o lo que sea, los limpia. Vamos a ir a un corte, volvemos enseguida con Leonardo Castanino, ingeniero civil hidráulico, para seguir analizando un poquitito esto de las inundaciones y obras que se supone que debe prever los gobiernos, tanto nacional, provincial y municipal. Volvemos enseguida.
Nosotros seguimos aquí en este segundo bloque de Producción Nacional con el ingeniero Leonardo Castanino. Leonardo, una de las preguntas que quería hacerte, una ciudad, vos recién hablabas de que de repente determinada lluvia o una gota de agua se medía desde una punta de la ciudad a otra, o el desagüe que correspondiera, si hubiera tierra, no hubiera tierra, en fin, qué es lo que hace que demore esa gota. Hoy el pavimento cambió el recorrido de esa gota y esa gota llega más rápido, Claro. y probablemente más pura, Más rápido. más rápido, No, más pura no, más rápido llega, más porque rápido. tiene Bueno, más velocidad. mayor O velocidad. sea, se desplaza con mayor velocidad en el pavimento, por ejemplo, que en la tierra. Eso lleva a que los gobiernos en general, estoy hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde cada vez hay menos espacios verdes, donde lugares determinados, como Tecnópolis, qué sé yo, que se pavimentó todo y que eran reservorios que podía absorber el agua y hoy no tienen ni siquiera alcantarillas para canalizar, ¿no?, esa agua. ¿Cómo ves? ¿Habría que haber una ley que determine mayores espacios verdes? ¿Tendríamos Sí, bueno, tendríamos que volver a las calles de tierra? Lo que pasa que con el tiempo se ha ido ocupando, si vos agarrás una fotografía aérea, por ejemplo, de 1950, la superficie de espacios verdes era mucho mayor que ahora. Ahora, si me decís que suprimiendo una plaza se va a inundar Buenos Aires, no, pues no tiene influencia, digamos. La absorción que tiene es mínima. El Claro. problema es que si un gran porcentaje de la ciudad tiene menos pavimentos, bueno, el agua demora más, hay pequeños cuencos que van demorando la llegada del agua, una serie de cosas. Lo que pasa que, bueno, la ciudad ha ido avanzando en cantidad de gente y además ha avanzado en forma desordenada. Yo te digo, yo cuando hice en el 2000, por ejemplo, hice la obra de San Matanza de Riachuelo, tengo las fotos aéreas, y hay cientos de hectáreas que eran de tierra o espacios, no eran espacios verdes, eran a lo mejor tierra, basura, lo que sea. Y ahora hay villas que tienen 100.000 habitantes en 20 hectáreas. Incluso, por ejemplo, yo hice unas cuantas villas que dice los pavimentos, ¿no? En realidad lo hizo la Corporación del Sur, contrató una consultora y a su vez la consultora, los especialistas que tiene, y me convocó a mí también para hacer la parte vial, a hidráulicos, cloaca, electricidad, etcétera. Así que conozco bastante las villas y hay realmente una mugre grande, por ejemplo. Vos ves en el Riachuelo, yo he visto coches, chasis de autos tirados, caballos, no sé, cualquier cosa, incluso casas que están construidas sobre pilotes que avanzan sobre el Riachuelo. Todo eso le quita, digamos, una buena escorrentía al río, al Riachuelo. Inclusive obras que incluso que no se han hecho. Por ejemplo, hay un caso curioso. ¿Viste dónde está el meandro? El Riachuelo tiene como un meandro que hace bien así, sí, una curvatura. como un rulo. Creo que está el Club Arenas ahí. Bueno, eso se había proyectado rectificarlo. O sea, eliminarle ese meandro. Incluso se había hecho el puente. Se había hecho un puente que está construido sobre tierra. Primero construyeron el puente, entonces después derivaban el río por debajo. Bueno, el puente está hecho, se hizo en la época de los militares. Y vos vas ahora y está el puente así en la tierra, a nivel del piso. Un puente de hierro que ya debe estar todo derruido, ¿no? Yo lo vi en el año 2000 y estaba bastante deteriorado. O sea que ni siquiera se hacen las obras que están proyectadas. Claro. Y además los proyectos llevan mucho tiempo la programación de los proyectos. Sin duda. Yo tenía un ingeniero amigo que era director de vialidad de una provincia del sur, y en una época que el país tenía poca inversión, él hacía proyectos, porque es lo más barato para hacer. Cuando vinieron créditos, la provincia que yo era el presidente fue la que más obras hizo, porque sacó los proyectos del cajón y dice, bueno, yo lo hago. Cambio los otros se pusieron a hacer los proyectos. ¿Eso es una inversión grande también que hay que hacer? ¿El proyecto?
No, es mínima, porque un proyecto te puede costar, que yo, un 2% de la obra, un 3%, pero lleva tiempo hacerlo. Entonces, es mínima la inversión con respecto al proyecto en sí. Bueno, entonces hablamos de que obviamente faltan obras, que también la sociedad argentina es una sociedad que no cuida el medio No, ambiente, no cuida su espacio, cree que la calle es de todos y el hecho de ser de todos es de nadie, entonces claro, todo el basural va a la calle. sí. Lo vemos en el ejemplo diario, ¿no es Sí, cierto? yo he visto, mira, en la 9 de julio un tipo abre la puerta de un auto, Y tira su basura a la deja calle. una botella de vidrio en el medio de la avenida y sigue. Eso lo he visto, ¿no? Bueno, eso pasa cotidianamente. ¿Cambiaría o reduciría enormemente caso de inundación Y yo o creo algo que por el estilo? influye, si vos, cuando yo he visto así cuando llueve en la ciudad, Mm, hay sumideros tapados y enseguida empieza mm. y claro, si no está la bolsa de nylon enseguida los tapa. Además tapa los conductos hay que limpiarlos, tiene una serie de mantenimiento. Ahora, nosotros no estamos exentos de que pueda ocurrir nuevamente, como puede ocurrir, como ocurre en la ciudad de Buenos Aires, que se Sí, inunda permanentemente cada vez que llueve, especialmente el barrio de Saavedra, etcétera. Generalmente los gobiernos echan las culpas. No cabe duda de que Macri ha iniciado una cantidad de obras que no ha terminado o que hay en proyección. También hay una puja entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, entre las obras que se deben hacer y con qué fondos. Eh, Hay préstamos para obras públicas e inclusive el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pide endeudarse, no sé si necesita realmente endeudarse, para poder hacer las obras que supuestamente quieren hacer para alivianar este drama y claro. otros en la ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno nacional no accede, le traba las cosas porque políticamente es de otro bando, entonces empiezan las peleas entre bandos. Lo único que es real es que el ciudadano paga el pato. Y cuando paga el pato, paga con muertos. Claro. Caso 11 con el ferrocarril, caso de estas inundaciones, caso de accidentes viales, caso de derrumbes, caso de accidentes, incendios, etcétera, que vivimos a diario en la sociedad. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Qué es Sí, una culpa compartida? disculpame, ¿Qué es paga un... con vidas y además paga del bolsillo. Sí, sí. Porque si hay un transporte público ineficiente, no solamente pagás con muertes de accidente y todo, pagás hasta con horas de trabajo de la gente que no accede rápidamente al trabajo, de comodidad, en fin, una serie de cosas. Claro, todo se Entonces, complica claro, y cuesta. Tiempo es claro, plata, ¿no? sí, Como dice. claro. ¿Vos crees que en esto, después de esta experiencia, habrá un mayor diálogo entre los tres gobiernos? ¿Habrá mayor flujo de trabajo O sea, para... ¿vos querés que sea optimista? Sí. No. Pero, no sé, la verdad que no sé, pero yo veo que todavía siguen, viste, Mm, yo creo que dentro de poquito tiempo, no sé, ¿sabes qué pasa? Como te dije hoy, las estadísticas es la importancia de las estadísticas para el Estado, para muchos, por lo menos políticos, es qué imagen tiene o cuánto van a sacar en las próximas elecciones. o sea que lo único que importa son las elecciones. Sí, el tiempo de concentración, en vez de ser cuánto tarda el agua de llegar de La Matanza hasta acá, es cuánto tardan los colectivos de La Ah, Matanza para traerlos al para acto. la concentración de El Plaza acto de público. Mayo. ¿Viste? Ah, Y el periodo de recurrencia no es cada cuánto llueve, el periodo de recurrencia es cuánto le dura el periodo para estar ellos en el eso Estado. Entonces, significa que a la clase política le importa un bledo a la gente. y a mí me parece que no. No sé, la verdad que No me parece que no. escarmentaron, por ejemplo, No, a mí me hechos parece. por el estilo. Se No, lamentan porque es de terceros, pero nada más. ¿Es claro. así? Sí, sí, tienen una mira corta a ver cuánto van, que se arregle el que viene. Yo a veces he dicho algo, dice, no sé si decirlo, pero Pero yo podés digo, decirlo. Toda la verdad primero. la- a mí las monarquías no me gustan, ¿viste? Me resultan antipáticas, pero tienen una ventaja la monarquía, que es el monarca cuando hace una macana o no prevé algo, lo que sea, lo va a tener que pagar él, o el hijo, o el nieto. Pero acá vos te ponen, estás en un gobierno 4 años, con re podés estar 8 y con re 12, con mucha suerte, pero después que se arregle el que viene.
Es el prototipo de que todos se lavan las manos si circunstancialmente Claro, les toca. salvan Sí. las papas de ellos. Ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene 400 millones de pesos en el banco de la ciudad que eran de un préstamo para obras públicas, pero no se utilizaron. Sí, no sé eso. ¿Vos crees que hay también incompetencia por parte de los políticos, más allá de los gobiernos, más allá de que pudieron hacerlo, que a veces cuentan con el dinero, Sí, la verdad que o no no sé. les importa, de verdad? O sea, si ahí me pusiste el caso del gobierno de la ciudad. Yo sinceramente no, como soy ingeniero o consultor independiente, no trabajo a nivel de Estado, digamos. No conozco el manejo del Estado, La qué programas burocracia hay, y en cómo se fin. plantea así. A mí me dicen, mira, ¿cuánto me cobras para hacer este proyecto? Y yo le cotizo y si me pongo de acuerdo lo hago. Lo que sí te puedo poner como ejemplo, el único, no sé, lo del Banco de la Ciudad, por ejemplo, no sé. Lo que sí yo te puedo decir, yo en estos últimos años hice más o menos unas 5 o 6 villas, que se le hicieron todos los proyectos de agua, cloaca, electricidad, telefonía, y yo hacía la parte vial, y en eso por lo menos se trabajó bien. La Corporación del Sur tiene un equipo de ingenieros que incluso ellos hacen la coordinación, porque esos proyectos tienen muchos problemas humanos, ¿viste? Con la villa, que si los habitantes quieren, no quieren. Dentro de la villa hay punteros de distintos partidos que se patean entre ellos. Hay que coordinar una serie de cosas y la verdad que se han manejado bien la corporación. La parte técnica la hacemos nosotros y ellos buscan la vuelta para que no haya incompatibilidad con los vecinos. Y dentro del proyecto se trabajó bien porque había un especialista para cada especialidad y uno que los coordine. Ahora, en otras áreas, la verdad que no sé. Y incluso es difícil a veces criticar o prever lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, siempre me dediqué a la parte vial. A mí cuando me dijeron que que iban a hacer la avenida Santa Fe doble mano, intuitivamente dije, uy, va a ser un lío. Sin embargo, me parece que funciona mejor ahora que antes. Y por lo menos los grandes colectivos pasan por ahí, no por las calles Claro, aledañas chicas. Yo te digo, yo viajo a veces en colectivo, va por 11, por ejemplo, Pueyrredón y Santa Fe, eso va más rápido que antes. Lo que pasa que hay demasiado tránsito también. O sea, el transporte público no es suficiente o es malo, entonces se viaja demasiado en auto. Sí. Particularmente, sí, se utiliza mucho el auto. Acá se planteaba en el programa del jueves pasado con Avogadro en relación a que en todos los países, en su mayoría, la gente no utiliza el auto, especialmente en Europa. No, andan en transporte público. Andan en bicicleta. No deberíamos volver a poner de repente, como idea el gobierno nacional. Bueno, pero vos fijate que... el gobierno de la ciudad, no deberíamos poner placas par impar como se hacía en la época. Eso no alivianaría un poco, ir resolviendo un poquito más el tema del transporte público. No sé, evitar eso, la placa par. Yo trataría de mejorar. Por ejemplo, hay algunas cosas que yo a veces he pensado y no, a lo mejor ni las he propuesto, pero no es una cosa sencilla. Por ejemplo, el subterráneo. El subterráneo, ¿cómo le podés aumentar la frecuencia? Se podría eliminar una estación por medio. Vos, por ejemplo, tenés Plaza de Mayo, 9 de Julio, Tribunales, Callao, está cada 2 cuadras, 3 cuadras una estación. Podrían suprimir una por medio, entonces que vaya, por ejemplo, desde la 9 de Julio, que vaya directo a Pueyrredón. El que quiere ir a la Facultad de Medicina, bueno, se baja en Pueyrredón y camina 3 o 4 cuadras. Ahora, lo mismo puede pasar con los colectivos. Vos fíjate que los colectivos paran cada 2 cuadras, podrían parar cada 4 o cada 6, ¿qué problema hay? La gente caminas 3 cuadras y te tomas el colectivo. En Santiago de Chile el subterráneo pasa cada 45 o 50 segundos. Claro. Una formación de alrededor de 10 coches. Ahora, pasa cada 50 segundos. Eso impide que
se apriete la gente, viajen como animales, se descomprimen, pero paran en todas las Bueno, a mí estaciones, pero cada 55 segundos. ¿No deberían aumentar la y frecuencia cada claro, 50, bueno, pero una 55 en una ciudad forma, como Buenos Aires? algo que necesitas para aumentar la frecuencia precisamente es Más que las coches. estaciones, y no, y que las estaciones estén más distanciadas, Mm. porque mucho tiempo lo pierdo en la estación. El tren que para, que abre la puerta. Si vos pones, además tardaría mucho menos en Crear llegar. estaciones pares e impares de repente. No, es que no vos decime, de la estación, por ejemplo, de Tribunales a Callao, ¿cuánto hay? 3 cuadras. 5 cuadras. En realidad son entre 5 y 6 cuadras No, por ejemplo, entre estación y Callao y estación. Facultad de Medicina, ¿cuánto hay? Hay 2 cuadras y media. Mm. Si vos te paras en el andén y ves la otra. Hay un subte en la 9 de Julio, hay otro en la Avenida de Mayo, en Plaza de Mayo, y hay una estación al medio. ¿Cuántas cuadras hay? 3 cuadras entre una y otra. Podría parar el 9 de Julio y ir directamente Pero a son las Plaza de menos, Mayo. ¿eh? Son las menos. O sea, hay No, otras en vos, y vos, Belgrano, son casi 7 cuadras. ¿cuál? En Belgrano, En Belgrano, las líneas nuevas las han hecho cada 6 cuadras, incluso creo que hay una, no sé si no tiene 8. Ujú. Y la parada de colectivos también paran cada 2 cuadras van parando. Podría parar cada 4 o cada 6. Ujú. Si de todos modos, en una línea de subte, aunque vos pongas las estaciones muy cerquitas, si vos estás lejos de la línea, es lo mismo, tenés que caminar. Ahora un subte de acá Disculpame, pasa cada 2 minutos, por 3 ejemplo en minutos Buenos Aires, o 4. en Nueva York creo que hay 4, las líneas es de 4, entonces va una línea va parando cada 4 estaciones y la otra para en todas. Pero bueno, acá, viste, sería imposible, va. Sí, el tema de transporte es todo un tema, pero Todo un particularmente. tema, de gente que se dedica, es especialista en eso, nada Seguro. más. Bueno, entonces en obras, ¿vos crees que cuáles son los puntos que habría que producir o tratar o trabajar para evitar estas Y inundaciones? yo lo primero que haría es volvería a poner el Ministerio de Obras Públicas y que diga qué es que haga un programa de lo que hay que hacer. O sea, el Porque no puede Ministerio de ser. Infraestructura no funciona. Pero, Infraestructura ¿sabes se qué supone que pasa? es obras públicas. Claro, sí, pero escúchame, por ahí te derogan la ley de la gravedad para que en vez de llover de arriba para abajo, llueva para arriba, si no se inunda, ¿viste? Yo digo, yo no me puedo poner a dirigir un juzgado o un hospital, cada uno, y el Ministerio de Obras Públicas es una cosa muy importante. Vialidad Nacional, por ejemplo, yo te puedo asegurar que los manuales, en vialidad hay gente que realmente sabía. Los manuales de vialidad nacional se usan en muchísimos países, incluso todavía tienen actualidad. Bueno, la desarmaron toda, no hay más nada. Antes estaba en el edificio en Comodoro Pi. Sí, sí. Y yo te puedo asegurar que los técnicos que había en vialidad no habían en otras partes del mundo, no lo encontraban en muchos lados. Eran muy buenos. Bueno, te agradezco mucho, Leonardo, por haber acompañado aquí en Producción Nacional. Bueno. Darnos por lo menos hacer las críticas relevantes de todo este drama que, bueno, que la Argentina lo está viviendo, pero que el clima sin duda va cambiando y que también no prevemos, no analizamos, ni tampoco hay una estructura que se ocupe de, qué sé yo, defensa civil para resolver este conflicto, este drama, ¿no? Bueno, vos dijiste... Porque, por ejemplo, en las inundaciones en La Plata mandaron al ejército y Marina estaba que trinaba la Armada porque ellos tienen gomones, el ejército no usa gomones. No, bueno, pero el ejército, creo, yo escuché decir que querían mandar y no le dejaban mandar. Ahora, con respecto a que el clima va cambiando, porque ahora muchos dicen, no, porque el calentamiento global, sí, puede tener influencia pero yo te puedo decir, yo estuve trabajando, por ejemplo, en el Chaco, en Resistencia, cuando hubo las inundaciones. El agua llegó a medio metro por debajo del nivel de la plaza, o sea que un poquito más. Bueno, dice, no, es por Yacyretá, decía, porque llueve más. No es por Yacyretá, porque hay una estadística, había una estadística de 1700 y pico que habían hecho los portugueses, que el agua en el lugar de Resistencia había tenido 6 metros más de altura, o sea que se hubiera inundado toda la ciudad.
Y los indios, que eran indios pero no eran estúpidos, no vivían en Resistencia, vivían del otro lado del río, que es mucho más alto. Es decir, que antes se había inundado. O sea, que no necesitaban ser ingenieros para darse cuenta que había sectores que Claro, se y eso de que el clima cambia es medio cíclico. Por ejemplo, acá hubo una sequía hace, no sé si 1 o 2 años en la provincia de Buenos Aires, y vos veías la vaca muerta en el campo, pero vos te debes acordar de la sequía de 1835, creo que fue, o 33, en la época de Rosas, que había unas nubes de tierra que dice que llovía y caía el barro, se hacía barro y caía arriba de las casas y las tiraba. Hubo una sequía, le llamaban la Gran Seca, mucho peor que la del año pasado. Entonces es cíclico, está bien. Bueno, esas cosas pueden pasar, pero para eso las sociedades y los gobiernos tienen que ocuparse preverlo, claro. ¿No es cierto? Para eso están las estadísticas. Para eso están las estadísticas, sin duda. Pero por lo menos estamos tranquilos porque la Cámpora se ocupó de unir y organizar, ¿no? El sí, ellos desastre están unidos y organizados. Leonardo, te agradezco muchísimo por haber acompañado acá en Producción Nacional. Espero que nos veamos muy prontito. Bueno, gracias a vos. Bueno, a todos ustedes les agradecemos por habernos acompañado. Una pequeña reflexión. Argentina tiene la corrupción, vuelvo al punto, como moneda de cambio. Es como una política de Estado. La practican absolutamente todos los gobiernos. No conozco ninguno que no lo haya hecho, fuera de gobiernos previsibles como era el de Juan Domingo Perón y, qué sé yo, Rosas, que eran gobiernos que proyectaban hacia adelante, que trataban de mejorar la calidad hacia adelante, por lo menos en todas las grandes obras y grandes estructuras y hospitales, etcétera, y empresas del Estado que se han conformado para alivianar todas estas cuestiones hacia el común de la gente. Bueno, eso no ha ocurrido desde qué sé yo, el golpe de Estado del 76. No ha habido obras, prácticamente muy pocas obras, y vemos que se prevén dineros presupuestarios para obras, pero ese dinero presupuestario termina a través de estos decretos de necesidad de urgencia que tiene la potestad el presidente de la Nación y desvía todos esos fondos hacia lo que más les place, menos a lo que tienen que hacer para prever todas estas dramas que la sociedad vive a diario. La corrupción es algo que es calamitoso. Argentina va a tener que hacer algo muy pronto con este tema de la corrupción. Tiene que, no sé, tronar el escarmiento sobre la clase política para darse cuenta de que no somos estúpidos y que en realidad los únicos estúpidos son ellos. Pero tenemos que hacérselo saber a través del voto, a través del esfuerzo. Después hay fondos, se prevén los fondos, para eso está en el presupuesto. Eso tiene que implementarse. También, como es un gobierno que no tiene hipótesis de conflicto a nivel internacional, por eso no tenemos que tener fuerzas armadas, tampoco hay hipótesis de conflicto de que ocurran dramas naturales como por ejemplo la inundación. Entonces tampoco hay guardia civil ni defensa civil, no hay nada, no hay lugares donde se guarden elementos para prever lo que puede llegar a ocurrir, como tampoco hay nada. Estamos a la buena de Dios. Yo digo que esto es un país mariano, gracias a la Virgen María y a, qué sé yo, el espíritu religioso que tenemos, evita que este país con un trinar no se desplome. Pero gracias a Dios tenemos en esa fe. Pero no hay nada que la clase política haga como para resolver estos temas o preverlos. No hay organización, no hay fuerzas armadas. Mandan a una fuerza en vez de ir a la que supuestamente debería tener la capacidad de funcionar en inundaciones, que es la Marina. Sin embargo, ni la Marina ni la Prefectura figuraron en ese ambiente. Pero sí, los muchachos de la Cámpora robando como siempre roban, han aprendido de sus propios dirigentes de adueñarse de las donaciones que hizo extraordinariamente toda la sociedad argentina en enviar todo lo que ha podido para ayudar a los damnificados, y estos muchachitos se apropiaron haciendo unidos y organizados la distribución de lo que ellos creían que valía la pena y a quién seguramente valdría la pena, y cuántos robos de camiones, robos de mercadería que fueron destinadas hacia otros lugares, porque en realidad no hay control. Entonces, como no hay control de gestión, no hay control de esto, cada uno hace lo que se le da la gana. La verdad que estamos a la buena de Dios. Yo creo que esto ha sido un cimbronazo de la naturaleza que nos ha puesto de vuelta en jaque. Se dice también por ahí que ha habido influencias de países que utilizan un sistema que se llama HAARP, que es un sistema en el cual con ondas de alta frecuencia pueden producir
catástrofes. Es posible también. Quien maneje el clima, maneja el mundo, ¿no es cierto? Y no estamos exentos de que eso ocurra de los países desarrollados. Actualmente lo están aplicando. Esperemos que eso no sea una ondita más, que suma a nuestras propias fallas de no prever ni siquiera esas cuestiones que vienen de afuera y que no las sabemos controlar, pero por lo menos preverla. Te quería hacer una acotación, ¿puede ser? Porque vos dijiste que hubo pocos gobiernos previsibles y nombraste a Rosas. Y a Perón. Sí, pero yo me iba a referir a Rosas. Rosas en el año 1830 y pico dijo que las universidades en el primer año los profesores debían evaluar los alumnos qué habilidades tenía y para en qué carrera anotarse para que no se vean frustrados. 150 años después estamos discutiendo si el CBC sí o el CBC no. Es el drama de la educación en la Argentina. Lamentablemente, en vez de nivelar por arriba, nivelamos por abajo. Bueno, les agradezco a todos. La reflexión es que tenemos que pensar, que tenemos que ayudar, que tenemos que ser limpios. Debemos ser limpios. Es una sociedad que todo lo despojamos en la calle. Debemos cambiar nuestra actitud. Debemos ser limpios como somos en nuestras propias casas. A no ser que nuestras casas sean como la calle. No sé, eso habrá que analizarlo psicológicamente a cada uno de los argentinos. Pero tenemos que concientizar, e insisto, 100%, que esta es nuestra casa. Lo que nosotros ensuciamos afuera es ensuciar nuestra propia casa. Es la imagen que damos hacia afuera y es los dramas que provocan este tema de la falta de higiene, la falta de limpieza que tenemos que tener los argentinos. Eso tenemos que modificarlo, lo tenemos que modificar pronto. Y de la misma manera tenemos que modificar nuestra propia estupidez. La estupidez de creer en estos otros estúpidos que son los que gobiernan. Y esos les tenemos que dar una paliza en las próximas elecciones. Los esperamos el próximo Producción Nacional, aquí todos los lunes en TLV1. Muchísimas gracias.